Muy buenos días, tardes o noches. Sean ustedes bienvenidos al episodio número 6 de su amado podcast, El Pinche Jerde, donde le traeremos el comentario oportuno de las noticias más relevantes que serán el tema de la semana. Y comenzamos. El jueves 19 de noviembre, el Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen en el que se regula el consumo de la marihuana en nuestro país y se crea un instituto encargado de vigilar el cumplimiento de las leyes respectivas. Claro, lo que nos faltaba en el país, más burocracia. Bueno, este dictamen pasará a la Cámara de Diputados para su eventual aprobación y, aunque muchos medios echaron sus campanas al vuelo con titulares como "Legalizan la marihuana", "Marihuana legal" o "Mota para todos", la verdad es que muchas de las disposiciones que podrían ser aprobadas pudieran aparentar que terminen con un problema relacionado al consumo de la planta, como lo es el narcotráfico, pero en realidad es que pareciera que todo está sobreregulado. Y usted, amable escucha, se preguntará, pero pues ¿por qué? Y es por ello que vamos a desmenuzar la carnita de esta nota. Escuche usted. El máximo permitido que tendrá la ley es de 28 gramos de marihuana frente a los 5 gramos que están permitidos al día de hoy. Pero, si por alguna razón portas más de esos 28 gramos, digamos 28.1, hasta los 200, podrás ser acreedor a sanciones administrativas o multas. Pero el asunto no es tan simple. Porque en todo caso, vamos a decir que tú, amigo consumidor, vas caminando por la calle con tus 20 gramitos de marihuana y de la nada te sale una patrulla, cuyos tripulantes, finísimas personas como siempre, te revisan y te encuentran ese producto. Y tú, poniéndote de mamila, conocedor de tus derechos, le dices a ese oficial que no te puede detener por portar esa cantidad de marihuana y que te tendrían que dejar ir. Y vamos, seamos realistas. En el mejor de los casos, el patrullero va a remitirte a la agencia de la fiscalía más cercana y será el fiscal quien va a determinar si ejerce o no la acción penal y te dejarán libre, no sin antes quitarte el tiempo en averiguar si estabas o no dentro de la norma. Pero, en el peor de los casos, te podrían amenazar con sembrarte mayor cantidad de marihuana para extorsionarte y sacar ventaja de la situación. ¿Y por qué? Pues porque México, damas y caballeros. Y no estoy generalizando de ninguna manera el actuar de los elementos de nuestras corporaciones policíacas, porque de verdad hay muy buenos y honestos elementos, pero solo estamos apelando a la realidad. Tampoco en el dictamen se eliminó la posesión simple de la marihuana del Código Penal. Esos más de 28 gramos y hasta los 200 gramos se siguen penalizando. Y usted, mi amable y querido escucha, podrá decir, pues sí, ¿no? ¿A quién chingado se le ocurre tener tanta marihuana? ¿Acaso van a tener una fiesta de cannabis a la que no fue invitado? Pero pues el hecho es que mucha gente, tal vez mucho más de lo que nos podemos imaginar, no la usa con fines recreativos, sino que la usa para el tratamiento de ciertas enfermedades, y apuesto a que 28 gramos no son suficientes para mitigar su dolencia o padecimiento, y es esa la gente que, aún con esta regulación, se verá afectada por dicha medida. Y que conste que no estamos pugnando por un consumo libre de la marihuana porque, al fin de cuentas, es una planta que puede derivar en fármacos que debieran de estar regulados, como lo están muchísimos medicamentos controlados, y también es usada con fines recreativos, como lo es el alcohol y el tabaco. Tanto el alcohol y el tabaco también tienen regulaciones y deben ser expedidos y vendidos en lugares y con las condiciones que señala la ley. Pero insisto en la idea de que estamos ante una sobreregulación que sigue criminalizando el consumo, ya sea medicinal, terapéutico o lúdico. No hay tal legalización en el consumo de la marihuana, solo hay una regulación que sí puede significar un avance que nunca se había visto en nuestro país, pero definitivamente es insuficiente para muchas familias que dependen de tratamientos médicos y que tienen como elemento a esta planta o sus derivados. Y en otros temas de igual forma importantes, aunque muy desalentadoras, tenemos la situación actual de la pandemia por COVID con el cierre del día de ayer. Y es que tenemos más de 100,000 muertes como consecuencia de esta enfermedad y poco más de 1 millón de personas que han sido contagiadas por este virus que resultó ser el protagonista del 2020. Estos datos colocan a nuestro país en el cuarto lugar en relación al número de decesos por la enfermedad, solo atrás de Estados Unidos, que lidera la lista, Brasil y la India,
quienes ocupan los lugares segundo y tercero respectivamente. Y para que se den una idea de la magnitud de los decesos en nuestro país, es como si llenáramos el Estadio Azteca y todavía hubiera gente a las afueras del mismo, como en cualquier día normal de partido de selección. Y hablando de estadios, parece ser que el Estadio Akron de Jalisco, donde juegan las Chivas, abrirá sus puertas aún estando en semáforo naranja el estado de Jalisco, para poco más de 6,000 aficionados que verán un partido de fútbol. El gober de los jalisquillos ya dijo que se abrirá y que tendremos que aprender a convivir en la nueva normalidad, montándose en ese carro de personajes ilustres como los covidiotas de Salinas Pliego o la Pati Navidad que minimizan los efectos reales de la pandemia. Y volviendo a quienes lamentablemente han perdido la vida a causa de esta enfermedad, es muy triste enterarnos que muchas de estas familias mexicanas han sufrido las pérdidas de sus miembros. Y todavía más lamentable es que, aún con todos estos datos, nuestro queridísimo gobierno federal nos diga que nuestro país tiene una buena conducción y que se está saliendo adelante por las estrategias implementadas. ¿Es en serio, señor presidente? ¿Con toda esta cantidad de muertes puede vivir tranquilo diciendo eso? Yo había escuchado ya que a veces los políticos pierden un poco la percepción objetiva de la realidad, pero pues es que tampoco se trata de hacerse pendejos. Primero, el gobernador de Jalisco con el caso que comentaba del estadio Akron de las Chivas. Y luego nuestro presidente que dijo, y cito textual, fue muy importante que en la primera etapa se aplanara la curva, que no creciera tanto el contagio. Discúlpeme, señor presidente, pero la gráfica que tengo en este momento a la vista es la que ustedes dan a conocer tarde tras tarde. Muestra que ese aplanamiento de la curva que se esperaba desde mayo no ocurrió sino hasta finales de agosto. Y lo que muestra ahora es que desde octubre los casos van en aumento. Y no es que diga yo que México tenga que estar exento del aumento de casos que se da a nivel global, pero a todos estos personajes les recomiendo de verdad, guarden un poco de dinero que reciben como salario por parte de nosotros, los contribuyentes, y de verdad, cómprense algo de madre, porque sus estrategias baratas siguen arrojando muertos que nos colocan en el top 5 mundial de fallecimientos. Desde acá, queridos radioescuchas o queridos escuchas, sí los invitamos, como lo aconseja la OMS, a que usen su cubrebocas de forma correcta y lo acompañen con medidas como la sana distancia, quédense en casa si pueden, higiene personal y de entorno y lavado de manos, por favor. Y en noticias internacionales tenemos que todo parece indicar que el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, por fin accede a una transición de poder en la Casa Blanca. La tarde de ayer lunes, el presidente instruyó a Emily Murphy, administradora de la General Services Administration o GSA, para que asigne fondos al equipo de transición del presidente electo Joe Biden e inicien los protocolos iniciales y pueda darse un cambio institucional en la conducción del gobierno y las políticas públicas. A través de un tuit, como es costumbre con el actual inquilino de la Casa Blanca, reconoció el trabajo de la funcionaria y la instruyó a que empezara con el proceso, alegando que recibía amenazas por parte de los partidarios y los integrantes del Partido Demócrata hacia la integridad de la funcionaria o la de su familia. Claro, sin presentar ninguna prueba del dicho, como también es costumbre del presidente Donald Trump. Además, informa que seguirá con su batalla legal y no ha reconocido explícitamente hasta este momento el triunfo de su contrincante Joe Biden. De lo que sí se tiene evidencia y que suena más apegado a la realidad es que Donald Trump y su equipo legal no han podido revertir los resultados favorables a Biden en estados como Michigan y Georgia. Y todo parece indicar que Pensilvania también está cerca de certificar los resultados electorales de su estado en favor del ahora presidente electo. El otrora alcalde de Nueva York y actual abogado de Trump, Rudy Giuliani, ha sufrido derrotas en varios estados de la Unión, pues no han presentado ninguna evidencia de fraude y los órganos judiciales de aquella nación han desestimado la mayoría de sus acusaciones por falta de pruebas. Todo se va concatenando en la política estadounidense y ahora estaremos muy al pendientes de un eventual reconocimiento de Donald Trump y entonces tal vez el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda felicitar al presidente electo Biden. Quiero ya ver los términos en los que va a ser publicado el comunicado, algo así de se la crea, siempre supimos que usted era un ganador, Mr. Biden, no se la tome personal. Y por ahora eso es todo por mi parte. Es momento de despedirnos de este episodio de El Pinche Ger.
Contáctame a través de mis redes sociales y búsquenme como El Pinche Ger y sugiéranos un tema para poderlo platicar acá en alguno de nuestros episodios. No se pierdan el siguiente. Hasta la próxima. Chao.